Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos nuevamente juntos, qué bueno que el Señor nos ha estado hablando cosas tan importantes, que podamos poner atención a lo que el Señor nos muestra. El Señor es nuestro ayudador, el Espíritu Santo es el que nos ha estado revelando las cosas. Vamos a orar. Padre, gracias en esta tarde por todo lo que el Espíritu Santo ha estado revelando a nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor bendito, por todo el conocimiento que estamos adquiriendo, Padre. Pero queremos aplicarlo y queremos compartirlo a los que no conocen. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Y estamos en el versículo 32. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Seguimos con el testimonio de Juan el Bautista. Jesucristo es el Mesías. Ese es su testimonio y eso es lo que nosotros tenemos que atesorar en nuestro corazón. Que el Señor Jesús es nuestro Mesías, es el Mesías esperado por los judíos por tantos años. Y ahí estaba con ellos. Así que sobre quien permaneció el Espíritu Santo es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que ver, este es el registro del testimonio de Juan. Fue llevando un registro de cómo fueron las cosas y nos los está explicando. La paloma era sagrada para los discípulos, para los judíos, Era un símbolo de paz, de cordialidad, de pureza e inocencia, pero aún más importante, se le identificaba generalmente con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Cuando la paloma descendió sobre Cristo, simbolizó el Espíritu de Dios mismo, descendiendo sobre el Mesías, sobre el Señor. La paloma identificó a Jesús como el Mesías y lo invistió del poder de Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender en esta tarde, que el Espíritu Santo invistió al Señor Jesús con su poder. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo descendía sobre los hombres solamente en ocasiones muy especiales. Nunca vino y permaneció entre los hombres. Juan se expresó algo asombrado al señalar el hecho de que el Espíritu Santo descendió sobre el Señor Jesús de una manera única. Él descendió y permaneció sobre Cristo. El Espíritu Santo ingresó para siempre en la vida de Jesús en forma permanente y poderosa en su plena manifestación y poder limitado. El Espíritu Santo descendió cuando empezaba el ministerio del Señor Jesús. Durante 30 años el Espíritu Santo estuvo en el cielo, pero cuando iba a comenzar el ministerio a los 30 años, Él descendió. Él fue bautizado por el Espíritu Santo. Cuando tú y yo nos bautizamos por el Espíritu Santo en Cristo, cuando fuimos bautizados, el Espíritu Santo ingresa en la vida de nosotros y nos convertimos en una experiencia permanente del creyente. Fíjense cómo dice Juan 15, 16 y 17. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que en todo lo que pidiereis el Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y luego en Juan 16, 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere,
os lo enviaré. El Señor sabía que los discípulos se iban a poner tristes porque se iba a ir, porque iba a morir, pero les dijo, les conviene. Y sabes que a ti y a mí nos convenía que el Señor viniera a cumplir el propósito por el cual fue enviado a la tierra, a morir en la cruz por nuestros pecados. Entonces nos conviene, porque si no, no tuviéramos el Espíritu Santo. No tuviéramos el Espíritu Santo. Pero ahora lo tenemos. Cuando tú recibes a Cristo, entras al cuerpo de Cristo y eres sellado con el Espíritu Santo. Mucha gente dice, es que yo no tengo el Espíritu Santo. Si recibiste a Cristo, recibiste el Espíritu Santo. Que no se haya manifestado en ti, porque tú no has buscado que se manifieste con los dones, con el fruto, es porque no estás orando lo suficiente. Busca que el Señor te bautice con el Espíritu Santo. Dice en Romanos 8, 9 hasta el 10, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Eso es lo que les estoy enseñando. Que si tú recibiste a Cristo, que si eres de Cristo, el Espíritu de Dios está en ti. Y a veces estamos orando, Señor, bautízame, Señor. Y Él dice, ya lo tienes. Solamente búscalo, solamente recíbelo, acéptalo, cree. Todo es por fe, mis amados, todo es por fe. Dice en 1 Corintios 12:3, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Eso es lo que estamos aprendiendo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. La palabra bautismo significa sumergir en. El bautismo en agua es porque nos sumergen en agua. Si recibes a Cristo, te sumergen al cuerpo de Cristo y ya perteneces al cuerpo de Cristo. Si recibes el Espíritu Santo, te sumergiste en el Espíritu Santo. Y tenemos que saber todas estas cosas y crecer en el conocimiento del Señor. Juan repitió, él no sabía que era Jesús, que era el Mesías. La señal de Dios a Juan era el Espíritu Santo descendiendo. Cuando el Señor Dios le dijo que fuera a bautizar y que cuando viera el Espíritu Santo descender, él sería el Mesías, pero él no sabía quién era. Entonces, él se asombró, igual que nosotros, cuando vio el Espíritu Santo descender sobre Cristo y pararse sobre él y detenerse y luego recibirlo en el Espíritu Santo en forma de paloma. Cristo es el que bautiza al creyente con el Espíritu Santo. Juan bautiza con agua, pero el Señor es lo que vamos a seguir estudiando. La persona que recibe el Espíritu de Dios es la que puede contar con la presencia y la protección de Dios en su vida. Y luego en el 34, que ya leímos en el 1:34, dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Los judíos han batallado por siglos hasta el día de hoy en aceptar. Ellos dijeron que están esperando todavía el Mesías. Pero el Señor Jesús ya vino, está estableciendo su reino, está bautizando, está llenándonos a todos, está hablando a todos en el Espíritu, pero ellos todavía lo están esperando. Pero Juan dio testimonio, dijo, Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué quiso decir Juan por el Hijo de Dios? Que es el único Hijo unigénito, el único Hijo unigénito que vino del mismo seno de Dios, es decir, de la parte más profunda, del lugar más íntimo, de la relación más honorable de Dios. Es el Hijo de Dios. Para ahora que ya conocemos al Señor,
no se nos dificulta, sino que lo decimos con tanta facilidad y decimos, pues Jesús es el Hijo de Dios. Pero cuando la gente no lo cree, cuando ni siquiera creen que hay un Dios, cuando ni siquiera saben si hay Dios, es más, ellos niegan que hay un Dios. ¿Cómo es tan difícil aceptar que Jesús es el Hijo de Dios? Pero tú y yo lo conocemos, tú y yo sabemos que Él es el Hijo de Dios. Los escritores de los evangelios dicen que Jesucristo es el Hijo de Dios. En los 4 evangelios se nos habla de que Jesucristo es el Hijo de Dios. También en los evangelios también dice que Jesucristo sostuvo que Dios y Él eran uno, que era el Hijo de Dios en un sentido único. En el libro de los Hechos se nos dice que Jesús es el Hijo de Dios. Y vemos que Pablo dice en sus cartas que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios es el Padre de Jesucristo. Vemos que Pablo dice que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que creerlo. El apóstol Pedro dice que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan, en su evangelio, en sus cartas, en Apocalipsis, declaran que Jesús es el Hijo de Dios. Y así tenemos que creerlo tú y yo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y eso dice que si creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creemos que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. El creer que Jesús es el Hijo de Dios te da la autorización para ser salvo. Todo se tiene que hacer por fe, creer. Hay gente que cuestiona tanto las cosas de Dios que terminan sin creer, se van negando, se van haciendo ciegos, se van haciendo duros en su corazón y no aceptan que Jesús es el Señor. Jesucristo es el Hijo de Dios. Dicen, bueno, fue un buen maestro, pero no es el Hijo de Dios. Pero tú y yo creemos que es el Hijo de Dios. Y con eso es suficiente para ser salvos. Que tú y yo podamos compartir a la gente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, qué interesante todo lo que hemos aprendido, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque abres nuestros ojos a cosas, Señor, misteriosas y preciosas, Padre. Gracias por el testimonio de Juan el Bautista. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, que sigamos aprendiendo todo lo que tú tienes para nosotros. Que sigamos aprendiendo lo que Jesucristo es, Padre. Quién es el que es tu Hijo, Padre, y lo enviaste a morir al mundo para salvarnos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno que estuvimos juntos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.